A los ustedes muy buenas noches. Un placer podernos encontrar en esta nueva oportunidad que el Señor nos permite dar para estudiar este precioso libro de Eclesiastés. Sí, le invito a ver su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo número 7. ¿Sí? Terminamos ya de estudiar el capítulo número 6. En consecuencia, nos vamos al capítulo número 7. Si el Señor lo permite, nos gustaría avanzar hasta el versículo 14. Vamos a leerlo. Eclesiastés, capítulo 7, versículos del 1 al 14. ¿Lo tienen, mi amado hermano? Sí. Dice la palabra de Dios: contraste entre la sabiduría y la insensatez. Vamos a leer hasta el versículo 14. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Versículo 2, claro, por favor. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 5. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá interesar lo que Él torció? Me gustaría volverles a leer el versículo número 14, mi amor. Y si usted tiene de pronto algún resaltador, hágalo. En el día del bien, goza de bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Te invito a cerrar sus ojos, mis santos hermanos, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, mi Dios amado, por este tiempo. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes, Señor. Padre, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, a nuestros corazones, Señor. Padre mío, te pedimos que sea tu palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, oh Señor, bien fuerte para atesorar, para atender, Señor, el consejo que tú nos quieres brindar a través de la reflexión de tu palabra, Señor. Y Dios, gracias por este privilegio inmenso que nos das, Señor, de poder estudiarla y entenderla, Dios. Padre, reconocemos que como humanos, Señor, sabemos que te ofendemos día a día, mi Dios. Sabemos, Padre, que el pecado, Señor, forma parte, por de pronto, Señor, en nuestro andar diario que no hacemos tu voluntad, pero gracias porque día a día nos das la posibilidad, Señor, de poder arrepentirnos, mi Dios amado,
y poder llegar ante tu trono de gracia, mi Dios, para poder decirte, Señor, y poder revestirnos de tu perdón. Padre mío, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, mi Dios amado, para poder, Señor, atender el consejo de tu palabra. En lo personal, Padre, me despojo de todo sentimiento, de toda adversidad, de todo pensamiento, mi Dios, para que sea usted, Espíritu Santo, tomando control de este tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis santos hermanos, como hemos venido estudiando todo este tiempo, en el libro de Eclesiastés, usted podrá haber notado desde el principio cómo el rey Salomón, habiendo o queriendo experimentar o queriendo de pronto encontrar el significado de la vida, escribe desde el capítulo 1 y 2 lo que él pretende, lo que él desea conseguir, lo que ha experimentado en toda su vida. Y recuerde que el rey Salomón fue un rey que tuvo muchas riquezas, y en medio de esas riquezas el rey Salomón no encontraba el significado de su vida. Es por eso que escribe en esos capítulos 1 y 2 el significado de la vida que representa. En el versículo 3, Salomón empieza a experimentar y a escribir, y de pronto de una u otra manera a aconsejar o dar a entender el poder de Dios, y que fuera de él no hay nada. En el capítulo 4 y 5 podemos apreciar cómo Salomón empieza a darle un giro en torno al libro de Eclesiastés, y empieza a manifestarse diversos temas, como por ejemplo en el ámbito eclesial, cómo debe el hombre actuar frente al templo o cuando entra en la sinagoga. En los capítulos 5 podemos, de pronto él expresa los peligros de la riqueza, los peligros cuando el hombre expone o pone su fe o sus fuerzas en torno a la riqueza, los peligros que esta conlleva. Ya habíamos visto en el libro de Timoteo cuando dice la palabra de Dios que a causa del amor al dinero muchos cristianos se extraviaron de la fe. En el capítulo número 6 podemos ver el toque que le da Salomón cuando dice: bueno es que el hombre disfrute, goce y beba del fruto de su trabajo, porque es don de Dios. ¿Sí? Al final del capítulo 6 Salomón hace un breve contraste de los que Dios le permite gozar del fruto de su trabajo y de aquellos a los cuales el Señor les da riquezas, les da de todo lo que su alma desea. Pero ahí podemos ver algo muy importante, pero no les da la posibilidad de poder disfrutar de ellas. ¿Sí? Y habíamos dicho, mis santos hermanos, que cuando el pecado forma parte integral de la vida del hombre, por más riquezas que pueda tener y que de todo deseo de su corazón el Señor le provea, el Señor no le permite disfrutar de aquellas. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir día a día con lo que el Señor nos brinda, con lo que el Señor nos da. Y es ahí donde Salomón empieza a escribir este capítulo número 7 y le da un giro especial, de pronto una manera media propia de Salomón, y empieza escribiendo este capítulo. Y usted podrá ver en el título de este capítulo número 7 el contraste que Salomón va a hacer entre dos aspectos importantes, dos palabras sumamente opuestas. Una es la sabiduría y la otra la insensatez. Y Salomón empieza escribiendo y dice ahí contraste, es decir, las diferencias que pueden haber entre la sabiduría y la insensatez. El contraste, o cómo actúa, o cómo va a actuar un hombre que tiene sabiduría de espíritu y un hombre que tiene insensatez de espíritu. Ahora, mis santos hermanos, para poder entender y comprender este contraste, debemos de primeramente definir dos conceptos básicos. ¿Sí? El primero, por ende, ¿qué es la sabiduría? ¿Sí? Se ha traído papel y lápiz de pronto. Miren, ¿cómo lo tilda de pronto el diccionario? O de pronto lo pude conseguir, o si ustedes de pronto vayan en internet, el significado de la sabiduría. Mira, dice así: sabiduría,
conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otro concepto dice lo siguiente: facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. ¿Sí? Ese es el concepto de sabiduría. Pero ¿cuál es el concepto bíblico de la sabiduría? ¿Sí? Que es el punto focal que Salomón quiere enfatizar hoy en día. Le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Santiago, un versículo muy conocido que de pronto el día de hoy nos viene muy bien. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 15, en donde, según la Biblia, cuál es el tipo de sabiduría de la cual Salomón se refiere en este libro. Libro de Santiago, capítulo número 3, versículos del 13 al 15. ¿Lo tienen, llamado hermano? ¿Qué dice ahí? La sabiduría de lo alto. Y mira cómo la Biblia lo expresa de la siguiente manera. Versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren, empieza haciendo una pregunta al pueblo. ¿Quién es sabio entre ustedes? Y miren lo que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Dice así. ¿Por qué dice aquello? Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y da 3 adjetivos calificativos de esta sabiduría. Y dice que si el hombre tiene mentira, si el hombre tiene contienda, si dice la palabra de Dios, no te jactes de que eres sabio, porque lo que tienes es una sabiduría, primeramente dice que es terrenal, de hombre, es animal, y en tercer lugar dice que es diabólica. ¿Sí? ¿Cuál es la sabiduría que Salomón detalla y hace el contraste en el capítulo número 7 de Eclesiastés? Siga leyendo, por favor. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y miren lo que dice allí: y toda obra perversa. Y esto es lo que queremos resaltar. Y esta es la sabiduría que usted y yo, mis amados hermanos, debemos de profesar y conseguir y anhelar día a día. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice ahí? Pura, ¿sí? Sincera, sin mancha. Después es pacífica, no busca contienda, amable, benigna, llena de qué cosa dice ahí? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, amados hermanos. Esa es la sabiduría que usted y yo debemos, mis amados hermanos, de conseguir y anhelar día a día. ¿Sí? Esa es la sabiduría de la cual el rey Salomón está haciendo el contraste con la insensatez, ¿sí? Sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí? Esa es la sabiduría. Ya vimos un primer aspecto. Vamos a ver cuál es el segundo aspecto que dice Salomón, que es la insensatez. Según el diccionario, la insensatez, tome nota, es la falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Es decir, una persona que de pronto es impulsiva al actuar y no piensa los resultados de sus actos. Eso es alguien que es insensato, ¿sí? Al actuar. Falta de sentido o de razón. ¿Sí? Eso es la insensatez. ¿Sí? Y cuando la persona o cuando un ser es insensato, mis santos hermanos,
bíblicamente eso trae nefastas consecuencias en su vivir, en los que le siguen. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 32. Déjenme por favor conseguirlo. Capítulo 32, versículo 6. Miren cómo Moisés reprende al pueblo de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Así pagaréis a Jehová. Miren cómo lo detalla el pueblo, cómo lo describe el pueblo. ¿Qué dice ahí? Pueblo loco. ¿Qué más le dice? E ignorante. ¿Sí? No es Él, refiriéndose a Jehová, tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Hay una palabra que después nos vamos a ver, que subraya, amados hermanos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Mire cómo Moisés, mi amado hermano, reprende al pueblo y le dice: pueblo loco e ignorante por su manera de actuar. Y muchas veces en la palabra de Dios, mis santos hermanos, nosotros hemos visto o hemos leído cómo el pueblo de Israel, habiendo experimentado los múltiples milagros que el Señor hizo en su vida, cómo el pueblo se olvidaba del Señor, cómo el pueblo renunciaba a aquello y la palabra no era pasada de generación en generación. Y constantemente el Señor enviaba palabra al pueblo, pero el pueblo la rechazaba. Es por eso que Moisés decía: pueblo loco e ignorante, porque no le gustaba escuchar la reprensión de Dios o el consejo de Dios para su vida. Muchas personas, muchos pueblos, mis amados hermanos, hoy en día, así mismo, cerramos nuestros oídos al consejo de Dios y a la palabra de Dios cuando este consejo no nos agrada. O cuando ese consejo no está conforme a lo que nosotros esperamos en la vida. Ahí la palabra de Dios nos tilda de insensatos. Ahí la palabra de Dios nos tilda de ignorantes. No estoy ofendiendo a nadie, ¿sabes? Ahí la palabra de Dios, y ahí donde el rey Salomón empieza a decir: contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y el rey Salomón, mis amados hermanos, empieza a escribir el capítulo número 7 y comienza de la siguiente manera. Vuelva por favor al libro de Eclesiastés. Y con esta breve introducción, mis santos hermanos, empezamos. Esperamos, si Dios lo permite, poder culminar el capítulo 14. Yo creo que sí lo vamos a lograr. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, versículo número 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento o que el buen perfume, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Versículo 2. Estos dos versículos van ligados de la mano. Perdón. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Hasta ahí, mis santos hermanos, Salomón tiene una muy particular forma de poder empezar y de poder hacer este contraste entre la sabiduría y la insensatez. Ahora, yo le hago una pregunta. Para usted, hoy en día, ¿qué es mejor, mis santos hermanos? Lo invitan a un banquete, a una reunión familiar donde usted va a comer, donde usted va a gozar, donde usted va a participar y de pronto se va a alegrar. ¿O prefiere ir
a un velorio donde alguien se murió, donde hay tristeza, donde hay congoja y de pronto hay sentimientos totalmente diferentes. ¿Dónde prefiere estar usted? Sinceramente, en el banquete, disfrutando, riendo, gozando entre hermanos, entre compañeros, entre familiares, o prefiere estar del otro lado, en un velorio, sentado y de pronto, quizás con tristeza, o de pronto quizás tratando de darle ánimo a la persona? ¿Dónde usted prefiere estar? A ver, levantemos la mano los que quieren estar en el banquete. Nadie quiere estar en el banquete. Nadie quiere estar conmigo. A ver, no olvidemos, a ver. Haga como que no ha leído el capítulo número 7. A ver, haga como que no lo ha leído. ¿Cuántos queremos estar en el banquete? Yo creo, y sin temor a equivocarme, que muchos de nosotros quisiéramos o preferiríamos estar en el banquete. ¿Sí? Preferiríamos estar de pronto comiendo un buen asadito, una buena comidita, un arroz con menestrita bien chévere, de pronto compartiendo con nuestra familia y riéndonos y gozando. Está bien, ¿sí? Pero miren cómo el contraste que Salomón le da a la Escritura. Ojo, no dice que está mal, pero Salomón dice lo siguiente, y escúchese bien, amado hermano. Dice Salomón, mejor es la buena fama que el buen encuentro, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Oiga, Salomón es como que hace un contraste bastante asentado, obviamente. En un lado del banquete hay risa, hay de pronto diversión, y del otro lado hay tristeza. Del otro lado hay pena, del otro lado hay un gran dolor. Mire ese contraste, y en base a qué lo hace Salomón. ¿Por qué toma este contraste, esta manera muy particular de Salomón de ver las cosas? ¿Y por qué dice el contraste entre la sabiduría y la insensatez? Y es aquí donde viene la importancia de aquello, mis santos hermanos. ¿Qué nos hace pensar Salomón en estos dos aspectos? Cuando usted está compartiendo un banquete, cuando usted está compartiendo de pronto entre amigos, entre familiares, y todo es risa, todo es alegría, ¿en qué piensa usted? Le hago la pregunta. ¿En qué pensamos? ¿O qué lección podemos sacar de ese tiempo? De pronto de compartir un momento entre familia, ¿verdad? Estar en unidad, estar de pronto compartiendo en alegría. De pronto eso es bueno, sí. Pero Salomón dice, mejor estar en la casa del luto. ¿Por qué? Misericordia. ¿En qué, cuando usted piensa en luto, en qué piensa, mi santo hermano? En dolor, ¿en qué más? Tristeza. ¿En qué más? Ahí hay alguien que está sentado, que está acostado, está muerto, está sin vida. Dice Salomón, mejor es estar en la casa del luto. ¿Por qué? El hombre sabio prefiere estar en la casa del luto porque le hace pensar en el propósito de su vida. Por eso dice Salomón, mejor es estar en la casa del luto. Porque el hombre sabio, estando con esa aflicción, estando con esa congoja, piensa y le hace reflexionar en el propósito de su vida y cómo la ha vivido. Las oportunidades que tuvo y no las aprovechó. Las oportunidades de predicarle a alguien y no lo hizo. Las oportunidades de perdonar a quien nos ofendió y no lo hicimos. Por eso dice Salomón, mejor es estar en la casa de Dios. Y el efecto que hace estar en un banquete o de pronto en una fiesta, mis amados hermanos, es por lo contrario.
Es como que de pronto la fiesta es una especie de, qué sé yo, de anestesia o de analgésico, que le hace vivir o le hace experimentar el efecto contrario. Yo le hago una pregunta. Hoy en día nuestros jóvenes están expuestos a muchas tentaciones que les brinda el mundo. Y hoy, ¿cuántos jóvenes, cuando salen de pronto de alguna reunión, de algún banquete, de alguna fiesta, a cuántos jóvenes perdemos? Muchos jóvenes de pronto se agarran en el alcohol, se agarran en las drogas. Y al pasarse de la raya, lo que pierden es, amados hermanos, su vida. Es por eso que dice el rey Salomón, mejor es estar en la casa del luto. Mire lo que dice el Salmo 90, versículo 12. Acompáñenme, por favor. Salmo 90, versículo 12. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Salmo 90, versículo 12. Veamos desde el versículo 10 para que podamos tomar ilación. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Versículo 12, ya es donde queríamos llegar, mis santos hermanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, que dice ahí, sabiduría, santos hermanos. Que traigamos al corazón sabiduría. Cuando estaba haciendo el mensaje, y un pastor que daba este mensaje, y muchos decían que este capítulo número 7 de la porción que hemos leído, mis santos hermanos, del versículo 1 al 14, lo divide en tres aspectos importantes. De los versículos del 1 al 6, detallan el propósito de la adversidad, el propósito de estar en una casa de luto. Del 6 al 9 detallan los peligros de la adversidad. Y del 10 al 14, amados hermanos, el escudo ante la adversidad, lo que puede ser. Hoy, mis amados hermanos, estamos con la ayuda de Dios viendo el propósito de la adversidad en nuestras vidas, cuando hay sabiduría en nuestra andar. Y el primer propósito que usted y yo debemos de entender, mis amados hermanos, cuando hay tragedia, cuando hay tribulación en nuestras vidas, primeramente debemos de pedir sabiduría a Dios para poder afrontar esta situación. Sabiduría a Dios, mis santos hermanos, para poder afrontar la situación. Y dice Salomón que en medio de esa sabiduría usted reflexione en su manera de vivir. Por eso dice, mejor es estar en la casa del luto antes en el banquete. Vuelva por favor a Eclesiastés. Estamos viendo el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Dice ahí, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí? Es por eso que leíamos en el libro de los Salmos, y pongamos en nuestro corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Sí? Versículo número 3. Dice ahí, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro enmendará el corazón. Mis amados hermanos, en base al contexto que estamos analizando de que mejor es estar en la casa de luto,
a través de la sabiduría, usted y yo podemos apreciar o podemos identificar la manera en que podemos vivir. Dice el versículo número 3, mejor es la risa, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se inventará el corazón. Le pregunto yo, ¿qué usted prefiere? ¿Reír o llorar? Depende, mi amado hermano. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesucristo ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿verdad? Y el baile significa gozo, de pronto estar en alegría. Y es bueno estar en alegría, mis santos hermanos. Es bueno estar en comunión con un corazón alegre porque Cristo vive en nosotros. Pero dice la palabra de Dios que cuando hay adversidad en nuestro corazón, que cuando hay tristeza en nuestras vidas, cuando hay de pronto pasemos por algún tiempo de amargura bastante fuerte, dice la palabra de Dios, versículo 3, mejor es el pesar. Es decir, está bien que estés ahí. Dice la palabra de Dios, porque con la tristeza de rostro se inventará el corazón. Mi amado hermano, lo que nos está diciendo Salomón, mis santos hermanos, es que con la aflicción en nuestras vidas, con la aflicción en nuestro corazón, nosotros podemos ser capaces, a través de la sabiduría, poder enmendar nuestro camino. Subraya ahí la palabra enmendar. La palabra enmendar, santos hermanos, significa hacer bueno algo. Hacer bueno algo. Es decir, que usted lo que está haciendo de pronto de una manera enmendó su camino. De pronto se iba por un camino que no era el correcto y lo enmendó, lo corrigió. ¿Sí? Ahora, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mis hermanos, es que no todo es tristeza en nuestras vidas. Pero cuando pasemos por esa tristeza en nuestro corazón, mis amados hermanos, la amargura de rostro, dice la palabra de Dios, enmienda nuestro corazón. Y esto no es algo automático, mis santos hermanos. O de pronto que la palabra de Dios nos indica que siempre o permanentemente usted y yo estemos en amargura o de pronto estemos en tristeza. Eso no se trata. Porque mucha gente, muchas personas se han visto cara a cara con la muerte en muchas ocasiones. Mucha gente ha experimentado serios impactos emocionales en sus vidas. Pero lo único que ha pasado, mis santos hermanos, es que han endurecido su corazón. Lo único que ha pasado es que se han apartado y no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios. Por cómo han podido vivir sus vidas. Y cómo de pronto piensan de una u otra manera que son castigados por el parte de Dios. Mis amados hermanos, como cristianos, como pueblo del Señor, usted y yo debemos de entender y comprender que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene un propósito, dice la palabra de Dios, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Y a veces pensamos en nuestra humanidad que el Señor de pronto no nos escucha, o de pronto las situaciones que estamos pasando son tan pesadas y tan adversas que nadie más las pasa. Dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de la tribulación, como si cosa extraña les hubiese pasado. No os sorprendáis por el fuego de la tribulación, mis santos hermanos. En pocas palabras, el apóstol Pedro nos está impulsando de una u otra manera, animando y nos está advirtiendo de que es verdad, nosotros vamos a pasar tribulación. Y eso aquí en el altar, mis amados hermanos, se nos ha dicho permanentemente. Y Salomón el día de hoy lo ratifica. Mejor, dice, versículo 3, es el pesar que la risa.
Mejor es el pesar que la risa. Pregunto yo, mis santos hermanos. ¿Usted ha pasado, déjeme formular bien la pregunta. Los momentos que usted ha sentido la presencia del Señor en sus vidas, ¿cuántos las han sentido? Bueno, te hago una pregunta. Los momentos más especiales que usted ha tenido con el Señor, les pregunto, ¿ha sido en la alegría o en la tristeza? Cuando usted se ha derramado delante de Dios, cuando usted se ha, mi hermano, ha despojado su corazón delante de Dios, cuando usted, mi amado hermano, se ha despojado de todas sus cargas, cuando usted y el Padre son uno, esos momentos especiales que usted sabe a lo que me refiero, han venido cuando usted ha estado contento y alegre en su corazón, o han venido en momentos de aflicción y tristeza. Yo creo, sin temor a equivocarme, mis santos hermanos, que esos momentos especiales y únicos que usted ha tenido con el Señor o que hemos tenido con nuestro Padre Celestial es, sin temor a equivocarme, en momentos de gran dolor y aflicción en nuestras vidas. A eso se refiere Salomón. Mejor es la risa, mejor es el pesar que la risa. A eso se refiere Salomón. Mejor es estar, mis amados hermanos, en tiempos de aflicción, dice la palabra de Dios. Porque durante ese tiempo, mi amado hermano, usted busca al Señor con uñas, dientes, no sé, se agarra donde sea, pero usted no se suelta de Dios. Lo que menos usted hace es buscar a otra persona, sino a Dios cuando esté en tiempos de aflicción. Y ahí es donde el Señor nos quiere tener. No en la aflicción, no de pronto que estemos permanentemente ahorcados, no, de eso no se trata, sino de la comunión que usted y yo tengamos en el Señor. Y si el Señor se vale de la aflicción para eso, bienvenida la aflicción a nuestras vidas, mis santos hermanos. Eso es lo que está diciendo Salomón. Mejor es el pesar que la risa. Y esos momentos delante de Dios, mis santos hermanos, son únicos. En esos momentos, mis santos hermanos, es lo que Dios quiere mostrar a nuestro corazón. Y es cuando nuestro corazón se abre y se derrama ante el trono de la gracia y acepta su humanidad. Y acepta que le podemos fallar a nuestro Dios. Y nuestro Dios está dispuesto a abrir sus brazos y a atesorarnos. Ven, hijo mío. Y esos tiempos solo pasan, mis santos hermanos, cuando usted y yo estamos por una aflicción. En el tiempo de la risa, en el tiempo de la bendición, difícilmente podemos entrar en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando todo nos va de maravilla, cuando todo nos va bien, cuando en el empleo nos felicitan, nos suben el sueldo. Gracias, Señor. Cuando tu hijo pasa de año, cuando tienes un buen hijo que de pronto te hace sentir orgulloso, gracias, Padre. Usted de pronto se sentirá agradecido y está bien, pero alcanzará en la alegría, en el gozo, tener esa comunión con Dios. Es muy difícil. Y dice la palabra de Dios, solo la aflicción de espíritu. Por eso es mejor el pesar, porque nos pone delante de Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere tener, mis santos hermanos. Amén. Y a veces esos tiempos tienen un tiempo prolongado y a veces es duro pasar. Pero qué bien por aquellos que les pasan. Porque mientras más larga sea la aflicción, mejor y más tiempo estaremos delante de Dios. Y es ahí donde dice en el libro de Corintios, y damos gracias a Dios por eso, mis santos hermanos, porque sabemos que Dios tiene control de las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben aquello? ¿Sabemos aquello, mis santos hermanos? Gloria a Dios por eso. Sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Sí.
Siguiendo con el estudio, mis santos hermanos, nos dice versículo número 4. Déjenme, por favor. Ya, perfecto. Ahí sí, estamos bien. Versículo número 4. Dice, el corazón de los sabios, ¿sí?, está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Versículo 5. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Salomón, siguiendo con este contraste de la sabiduría, dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Qué forma más interesante en la que Salomón da este contraste? ¿Qué usted prefiere, mis amados hermanos? Yo sé que de pronto como cristianos, de pronto tendremos una visión de pronto un poco diferente a lo que de pronto las demás personas piensan. Pero yo le pregunto algo. ¿Usted qué anhela? ¿Ser reprendido o ser alabado? Sinceramente. En el trabajo, por ejemplo, usted de pronto de su jefe, ¿qué espera? ¿Alguna reprensión por lo que ha hecho o alguna felicitación por lo que ha hecho? Felicitación, ¿verdad? De pronto si estamos casados, ¿sí?, de pronto y usted le prepara una comida espectacular a su esposo, ¿qué desea? Una felicitación de parte del esposo, o de pronto algún desaire de su esposo. ¿Ah? Yo creo que todos de pronto anhelamos esa parte de elogio, de ánimo, ¿verdad? De pronto, cuando yo trabajo y hago alguna tarea en mi trabajo, de pronto anhelo que ese trabajo sea valorado, ¿verdad? Y de pronto, si es que mi jefe está por dentro, de pronto cuando mi esposa, yo llego y me espera con la merienda, dice, hijo, ¿le gustó? ¿Estuvo bueno? ¿Sí? Yo digo, sí, mi hija, estuvo delicioso, estuvo agradable. El éxito me conquista con ese sazón que ella tiene, ¿verdad? Entonces son cosas que de pronto uno como humano desea en su corazón. Pero dice la palabra de Dios aquí, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Amados hermanos, lo que Salomón desea o de pronto anhela de pronto transmitir a su pueblo, mis santos hermanos, es que nosotros no deseamos adoraciones de pronto de personas que no son o que no provengan de personas aptas para nosotros. O de que Salomón de pronto lo que nos está tratando de decir, ¿con quién te estás escuchando? ¿De quién estás recibiendo el consejo? ¿De alguna persona temerosa de Dios? ¿De buen testimonio? ¿O de quién estás recibiendo ese ánimo o esa canción de algún necio o de algún insensato? Y dice ahí, mejor es la reprensión del sabio que la adulación del necio, mis santos hermanos. ¿Sí? Estamos versículo número 5, ¿verdad? Versículo número 5. Versículo número 6. Porque la risa del necio, dice, mire lo que dice, es como estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Hasta ese versículo, mis santos hermanos, dicen algunos comentaristas bíblicos, hay lo que nosotros podemos sacar en limpio de la adversidad.
Primeramente, dice la palabra de Dios que debemos de buscar la sabiduría. Una sabiduría que venga de lo alto. Y esa sabiduría que es pura y sincera, dice la palabra de Dios, no la obtenemos de pronto cuando estamos alegres o de pronto cuando estamos pasando el banquete, dice la palabra de Dios. Sino que esa sabiduría, la razón y la manera como usted ha vivido la vida, la encuentra en la casa de luto. Cuando la palabra de Dios dice casa de luto, dice cuando usted pasa por tribulaciones, cuando usted pasa por aflicciones en su vida. Esa casa de luto te hace pensar, esa casa de luto te hace de pronto, mis amados hermanos, reflexionar y enmendar en su manera de vivir. Mejor, dice la palabra de Dios, es la reprensión del sabio que la adulación del necio. Y hay mucho que pensar sobre esto, mis amados hermanos. ¿Sí? Esos son los beneficios que usted puede encontrar al pasar por adversidad. Y parece de pronto algo paradójico, que de pronto algo que nos duele, algo que de pronto es difícil de pasar, usted puede encontrar algo beneficioso para su vida. Pero Dios tiene un propósito para usted, para mí. Y ese propósito, amado hermano, para que se cumpla, debemos de pasar por el fuego, dice la palabra de Dios. Y en medio de ese fuego usted debe de tener sabiduría, paz y gozo, como lo dice San Juan. Aguantar la reprensión de Dios. Y no solamente porque de pronto usted ha hecho algo mal. Aquí está Salomón, está haciendo el contraste entre la sabiduría de una persona que es sabia y que prefiere la reprensión de Dios. Prefiere la reprensión, la aflicción que sea que provenga de Dios, que estar de pronto en una comodidad estable y siendo doblado por el necio. Amén, iglesia. Hasta ahí, el versículo número 7, son los beneficios que de pronto usted puede encontrar dentro de la aflicción. Del 7 al 10, mis amados hermanos, viene una serie de peligros que Salomón de pronto puede apreciar cuando usted está pasando por la aflicción. Versículo 7, y me encantó esta manera de ver de este comentarista bíblico, y me pareció bastante apropiado, mis santos hermanos. Y dice el versículo 7 al versículo 10, los peligros del pasar por la aflicción, mis santos hermanos. Y vamos a ver el versículo 7. Primer peligro. Léalo, por favor. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. El primer peligro que se puede presentar, mis santos hermanos, dentro de una aflicción, ¿sí? ¿Sí? Es el peligro de confundirnos. Dice ahí, escucha lo que dice el versículo 7. Ciertamente, la opresión, y la opresión es el sinónimo de pronto de una aflicción prolongada, ¿sí? Hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Primer peligro, el peligro de confundirse en la adversidad. Cuando esta aflicción, mis santos hermanos, es prolongada, esta opresión es prolongada, mis santos hermanos, el hombre sabio, dice la palabra de Dios, se entorpece, se entontece y pierde su rumbo. Primer peligro que usted y yo podemos estar expensos al pasar por una opresión, por una aflicción prolongada, dice la palabra de Dios, es el de confundirnos. Cuando usted ora y no pasa absolutamente nada en su vida, cuando el mismo problema se repite y se repite y se repite, y usted ve que a través de su oración no pasa nada en su vida, usted corre el peligro de confundirse. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy haciendo de pronto lo que el Señor me dice, pero no pasa nada en mi vida. ¿Es acaso que el Señor me escucha?
¿Acaso el Señor me oye o soy una hija del Señor? Si de pronto, mi amado hermano, usted tenía una fe inquebrantable, hoy su fe está en el piso. Si de pronto usted venía a la iglesia constantemente y servía al Señor, de pronto deja de venir. Si usted se creía un hijo de Dios, si usted se creía, mis amados hermanos, que había ganado su salvación, hoy ya no está seguro de aquí. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez ha pasado por su mente ese vago pensamiento? El de confundirse o el de estar o de ya no saber qué hacer. Dios mío, he visto tanto esta situación, o la misma situación se vuelve a repetir en mi vida. O Señor, yo no aguanto este tema, o ya no aguanto X o Y, esta situación particular que pasa en mi vida, que he pedido tanto por esto, y no pasa nada en mi vida. El apóstol Pablo le pidió al Señor por un aguijón en su carne, que lo tenía ¿desde cuándo? Desde que fue cristiano. No, lo tenía en su vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Gracias. Mis amados hermanos, hay un peligro latente al pasar por la aflicción, el de confundirse, el de perder la fe. Esa fe no debe perderse jamás en su Señor. Porque dice la palabra de Dios, juntamente con la tribulación, el Señor le brindará la salida. Por eso no debemos de confundirnos. Por eso no debemos de perder la esperanza, amada iglesia. El tiempo de la aflicción, ni usted ni yo lo sabemos. Podemos conocer el inicio, pero cuando termine, solo Dios lo sabe. Y más adelante hay algo espectacular que dice Salomón. Primer aspecto, primer peligro, el de confundirnos. ¿Sí? Y le damos la gloria a Dios, mis santos hermanos, porque hoy podemos decir que el Señor tiene control de nuestras mentes. Si de Él dependemos, y eso lo sabemos ustedes. Versículo número 8, segundo peligro, el de impacientarnos. Versículo número 12, dice así: mejor es el fin del negocio. Es negocio en el original, dice, mejor es el fin de un asunto, ¿sí? En vez de la palabra negocio, que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mire cómo lo detalla Salomón y va ligado a lo que estamos analizando, mis santos hermanos. Mejor es el fin de un asunto, es decir, el resultado que da una labor, que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Segundo peligro que nosotros como cristianos, mis amados hermanos, podemos pasar es el de impacientarnos. Cuando una persona es impaciente, cuando una persona se desespera, por lo general al tomar decisiones, toma decisiones equivocadas. Toma decisiones que no son para su bienestar. Si es una persona que tiene una carga o que de pronto lleva consigo a alguien más, va arrastrando a un sinnúmero de personas. Un gerente en una empresa que tome una mala decisión de negocio, quiebra la empresa. Y al quebrar la empresa, no solamente la empresa como entidad financiera, digamos, en este sentido, sino miles o centenares de familias que trabajan en esa empresa.
Cuando un cristiano, mis amados hermanos, se impacienta al pasar por una aflicción, corre el peligro de desertar, corre el peligro de blasfemar, corre el peligro de apostatar, de impacientarse. Dice ahí la palabra de Dios, mejor es el resultado de un asunto. Muchas personas, mis amados hermanos, vemos el inicio de pronto de una obra. Cuando alguien construye su casa, ¿qué usted ve? Una casa llena de polvo, una casa llena de madera, una casa llena de cemento, por todos lados. Usted la está iniciando y su casa es bonita o es fea. Su casa se ve fea, mis amados hermanos, porque la está empezando. Y a veces muchos cristianos vemos eso, mis amados hermanos. Muchos cristianos vemos el inicio de la aflicción. Pero dice Salomón en su palabra, mejor es el fin, dice ahí negocio, pero en el original es el asunto. Mejor es el final, el resultado de aquello. Cuando usted termina la obra en su casa, ¿cómo ve su casa? Acabada, preciosa, hermosa, tal como usted la quiso hacer. Y usted se siente cómodo y ve de pronto su casa, que bien, la terminé. Y ve el resultado de aquello. Dice Salomón, mejor es el resultado que el Señor quiere hacer en medio de la aflicción contigo, amado hermano. Muchas veces vemos simplemente hasta aquí, o vemos lo que ven nuestros ojos ante la aflicción. Pero no vemos más allá donde el Señor quiere llegar a través de aquella aflicción en nuestras vidas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nos enfocamos en ese problema. Y nuestra mirada está lejos del enfoque que Dios tiene para nosotros mismos. Y el resultado que conlleva aquello, mi amado hermano. Por eso dice Salomón, mira el resultado que Dios quiere hacer. Y no te enfoques en el inicio, sino donde Dios te quiere llevar a través de la aflicción. ¿Y la aflicción de qué, mi amado hermano? Dice ahí, la aflicción de espíritu. Amén, hermano. Tercer peligro que podemos apreciar cuando usted y yo pasamos por alguna aflicción es el peligro de enojarnos. Versículo número, acá me acuerdo, 9, ¿verdad? Dice ahí, no te apresures en tu espíritu a qué cosa, a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mi amado hermano, cuando usted no es que usted no de pronto pueda sentir enojo o ira, o de pronto la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Así dice la palabra. Pero cuando usted se enoja ante la adversidad, puede llegar el momento en que usted pueda de pronto hasta reprocharle a Dios por lo que le está pasando en su vida. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Y cuando hacemos eso, mis santos hermanos, entramos en un terreno peligroso de altivez. Y dice la palabra de Dios que al altivo el Señor lo mira de lejos. Mas el que se humilla, el Señor lo mira de cerca. Cuando nos enojamos ante la adversidad, ante la aflicción, mis santos hermanos, es muy probable que podamos pronunciar inclusive hasta palabras que puedan herir a una u otra persona. Palabras de grueso calibre,
palabras que puedan hacer doler inclusive a la persona que amamos. Y poder resarcir eso después es muy complicado y hasta difícil. Cuando nos airamos, cuando nos enojamos ante la aflicción, buscamos culpables. De pronto le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y no aceptamos que ella tómelo de esta manera, bendición de Dios, de una manera especial. Primer peligro, mis amados hermanos, el peligro de confundirse. Segundo peligro, el peligro de impacientarnos. Tercer peligro ante la adversidad, el de enojarnos. El cuarto peligro, mis santos hermanos, versículo número 10, es un peligro, el de perder la esperanza. Versículo número 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. De pronto, cuando hablamos con nuestros hijos, indicamos, cuando en mis tiempos la gente jugaba con qué cosa. ¿Usted con qué jugaba, mis amados hermanos? Los varones jugábamos al tronco, jugábamos de pronto a la rayuela, al vale, a las comidas, ¿sí o no? De pronto mis hermanas que de pronto ya están aquí jugaban a qué cosa. Al 50 y palo, ¿qué más? Al mascateta, ¿cuál más? A la cocinita. Era juegos sanos, mis amados. De pronto usted veía en la cuadra 50, 60 niños y todos los 12 niños jugando las escondidas. Jugábamos a los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted de pronto en su pensar dice, qué tiempos buenos aquellos, ¿verdad? Qué tiempos buenos aquellos. Y usted va con sus nietos, va con sus hijos, pero nosotros no jugábamos así. Hoy cómo juegan los niños. Celular. Usted los ve, mis amados, no en el celular. Parecen zombies. Usted le sirve la comida. Manda mamacilla, bueno. Usted rara vez ve a los niños jugando ¿qué? A los países, a la pelota de pronto en la peatonal. Muy rara vez. Las peatonales hoy en día están vacías. Los niños en el dentro jugando PlayStation, todas esas cosas. Las niñas de pronto en el Facebook, en el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, haciendo esa misma alusión, mis amados hermanos, dice Salomón, nunca digas que aquellos tiempos fueron mejores. Nunca digas que tuviste buenos tiempos en tu vida, haciendo alusión a lo que pasaste anteriormente. Porque como cristianos, mis santos hermanos, dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción. Pero como cristianos, usted y yo sabemos que va a llegar un día en que venga nuestro Señor Jesucristo y usted y yo seremos levantados, mis santos hermanos, con poder y gloria. Y viviremos tiempos mejores, en donde exaltaremos el nombre de nuestro Dios por los siglos de los siglos, por la eternidad venidera. No dejemos que la aflicción, mis santos hermanos, o los malos momentos hoy en día nos quiten la esperanza de ver un mejor futuro en nuestros hijos, en nuestro caminar y sobre todo la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis santos hermanos? Versículo número 11. Buena es la ciencia, con herencia y provechosa para los que ven el sol. Versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mis amados hermanos, del versículo 11 al 14 vemos el resumen de lo que Salomón quiere decir en todo este trayecto. Hemos visto las bendiciones o de pronto las ventajas de la adversidad. Hemos visto los peligros
que pueden presentar para el cristiano el pasar por la adversidad. ¿Y usted qué puede hacer para intentar o para estar protegido? Dice la palabra de Dios, versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Sí, ambas cosas son deseables. La ciencia, dice, y el dinero bien habido. Son dos cosas deseables. Las dos cosas le pueden ayudar a afrontar una aflicción. Pero dice la palabra de Dios, mejor es la sabiduría, porque excede y da vida a sus poseedores. Versículo número 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Versículo número 14. Y esta es la conclusión que da Salomón y el todo de este versículo. Léalo detenidamente, mi amado hermano. En el día del bien, es decir, en el día que te encuentres con bendición, goza del bien, goza de aquella bendición, porque dice la palabra de Dios que es don de Dios y le da la facultad al hombre de disfrutar del fruto de su trabajo. Cuando te encuentres en bendición, goza y disfruta, pero no te olvides de Dios. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, subraye eso, mis amados hermanos. Subráyelo y guárdelo en su corazón. Guardémoslo en nuestro corazón. Y en el día de la adversidad, dice ahí, considera. En el día de la adversidad, mire lo que le está diciendo Salomón. En el día de la adversidad, es decir, que a nosotros nos van a llegar días de adversidad, nos van a llegar días de tribulación. Y cuando estemos en esos días, el resumen y la reflexión de todo esto es: considera, reflexiona y piensa. Saca tus conclusiones y considera tu manera de vivir, dice la palabra de Dios. Dice la palabra y dice ahí la razón. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Es decir, Dios hizo la bendición y Dios hizo la aflicción. Dios hizo lo uno como lo otro. Y dice el por qué, mi amado hermano. A fin de que el hombre no halle nada después de él. Qué preciosa palabra, mis amados hermanos. Dios hizo la bendición e hizo la aflicción. Y usted puede estar en cualquiera de las dos caras de la moneda. Si está en bendición, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por su familia, gloria a Dios por su andar. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando esté en esos días, goce y disfrute con su familia y no se olvide de Dios. Pero cuando esté en la aflicción, considere por qué está ahí. Mis amados hermanos, es difícil sacar algo bueno de pronto de algo malo que nos esté pasando. Es complicado, sí. Pero cuando estemos en ese rato, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: hey, espera un momento. Estás pasando por aflicción, mi amado hijo. Ok, considera, reflexiona, piensa, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Qué me quieres enseñar, Padre? ¿Dónde me quieres llevar, mi Señor? Eso es lo que dice la Biblia. Yo hice, dice la palabra de Dios, lo uno como lo otro, a fin de que usted, mi amado hermano, y yo no hallemos nada aparte de Dios. No hallamos nada aparte de que Él es el todo de nuestras vidas, tanto en la bendición como en la aflicción. Usted y yo debemos de estar, mi amado hermano, permanentemente enfocados en nuestro Señor Jesucristo, en bendición como en aflicción. Pero que nuestro andar nunca decaiga, que nuestro ánimo nunca decaiga, sino más bien cada día nos esforcemos en agradar a nuestro Padre Celestial, por amor de quien nos llamó de tinieblas a la luz admirable y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén, mis amados hermanos.
Del gloria a nuestro Padre celestial. Del versículo 15 en adelante, mis amados hermanos, seguimos con una lección espléndida y espectacular que, si Dios quiere, la podemos analizar la próxima semana. No el siguiente sábado, creo que sí. La próxima semana. ¿Sí? Así que hay buen tiempo, anhélenlo en su corazón, y si el Señor nos lo permite, nos vemos en la próxima semana. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre celestial. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por animarnos de esta manera tan especial que usted tiene, Dios. Gracias, Dios mío, porque sabemos que has hecho conocer a nuestras vidas, mi Dios, de una manera admirable, Señor amado. Gracias, Dios mío, por ese